Eh, Les doy la más cordial bienvenida. Gracias a Dios que dispusieron su tiempo y que están aquí para escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Él que Él nos bendiga por medio de su palabra, por medio de la enseñanza, y que Él sea quien nos bendice. Les voy a pedir que antes de orar leamos un texto muy importante relacionado con el tema, si son tan amables. Hermana, si eres tan amable de poner la Biblia, ¿sí la tienes? Vamos a leer un par de textos. Es Primera de Pedro 1. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Tenemos listos el texto? ¿Sí? Bien, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, inmarcesible significa que no se marchita, la palabra incorruptible, que no se corrompe, no hay corrupción en ella. Incontaminada, pues que no se puede contaminar, ¿verdad? Entonces son tres vocablos que hacen alusión a una herencia muy distinta a lo que nosotros conocemos, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ok? Vuelvo a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quisiera leer ahora, si eres tan amable, hermana, pásate a Apocalipsis 21, capítulo 21, versos del 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 4. Vamos a esperar, ¿ya lo tenemos? Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 4. Dice: cielo nuevo y tierra nueva, es el subtítulo, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vuelvo a leer. El subtítulo es Cielo nuevo y tierra nueva, y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nos pasamos al texto de Mateo 5, 25, verso 21, si son tan amables. Mateo 25, verso 21. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad, hermana? Mateo 25, el verso 21. Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vuelvo a leer el último verso. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amados, esto, lo que acabamos de leer, tiene que ver con esa esperanza que Dios le da al cristiano. ¿Sí? Cuando nosotros no éramos cristianos, cuando nosotros solamente caminábamos en esta vida sin una esperanza, quizá con una vida llena de pecado, quizá con cierta ignorancia de Dios, quizá con cierto desinterés de Dios, y nosotros en esta vida trabajábamos, íbamos aquí, íbamos allá, quizá vacacionábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos asuntos hacíamos, pero Dios no figuraba dentro de nuestra vida. Dios no era el ser más importante en nuestra vida. Entonces nosotros vivíamos sin esperanza. No anhelábamos, como dice ahí el apóstol Pedro, sí, que somos llamados para una esperanza viva, ¿verdad? En los cielos. Y dice, para una herencia incontaminada, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible. Amados, todo lo que aquí conocemos se corrompe, ¿no es cierto? Se marchita, se contamina, se acaba, pero Dios nos está invitando a una esperanza diferente, a una esperanza viva, a una esperanza en la que vale mucho la pena invertir todo nuestro ser. El apóstol Pablo invirtió todo su intelecto, todas sus energías, todo lo que él tenía, su esfuerzo de trabajar día a día. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta que la esperanza que tenía delante era una esperanza que no tiene nada que ver con este mundo, amado. A veces nos aferramos a vivir en este mundo. Si nos dicen quizá, no sé, que seamos ya grandes de edad o tenemos miedo de morir, se comprende, ¿verdad? Se comprende, pero cuando Jesucristo ocupa lugar aquí en nuestro corazón y nos ministra esa esperanza viva y nos ministra que es muchísimo mejor estar con Él en el cielo, entonces, amado, ¿quién de nosotros se va a aferrar a vivir en este mundo donde hay maldad? En este mundo donde todo es, o muchas cosas son muy superficiales, ¿verdad? Entonces, en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de hostilidad, en este mundo lleno de dolor, en este mundo lleno de lágrimas, lleno de aflicciones, ¿quién de nosotros se va a aferrar a este mundo cuando tenemos una esperanza viva? Una esperanza preciosa, una puerta abierta al cielo donde Dios dirá: venid, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Y donde, como leímos en Apocalipsis, como leímos en Pedro, donde estaremos con Dios, el mismo Dios, estaremos con Él y estaremos con Él, ¿verdad? Cara a cara. Y todas las dudas que durante nuestra vida hemos tenido, Dios disipará toda duda. Y incluso Dios dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. No habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque esas cosas son pasadas, ¿verdad? Las primeras cosas son pasadas.
Entonces, amado, esta reunión, la bendición, aquel que responde al llamado, tiene que ver con varios aspectos, pero uno de esos aspectos tiene que ver con la esperanza que Dios te da cuando tú crees en Jesucristo. Quizá anteriormente, sin Cristo, pues solamente esperábamos en esta vida disfrutar, en esta vida quizá tener un buen auto, una buena casa, vivir en armonía con la familia, tener experiencias bonitas, y quizá esa era nuestra esperanza, y al morir pues ya desentendernos de esta vida. Pero lo que Dios desea es transmitirnos esa esperanza viva, que tu corazón anhele estar con Él en el cielo, que tu corazón anhele estar en el reino eterno, en ese que Él prometió en el último verso que leíamos. Entonces, amados, ¿cuántas veces no nos hemos aferrado a este mundo? Pensamos, deseamos aquí echar raíces y vivir muchos años, pero en realidad, amados, en realidad lo que Dios desea es que tú anheles, que tú tengas esa esperanza de estar con Él en el cielo. Es un lugar muy distinto a este, ¿verdad? Aquí decíamos, tanto sufrimiento, tantas cosas imperfectas, ¿verdad? Pero en ese lugar, amado, donde Dios estará, en ese lugar donde Dios nos consolará de todo asunto, ¿verdad? Y donde estaremos de forma eterna. Aquí el tiempo, cuán importante es el tiempo, ¿verdad? Pero para entrar, cuando entremos a la eternidad, amado, entonces el tiempo ya no tendrá sentido, ¿verdad? Sino que de una manera permanente estaremos con Él. Y es por eso que creemos en Jesucristo, porque hay un motor en el cristiano que nos impulsa a continuar, y es el mismo motor que impulsaba el apóstol Pablo, ese motor que lo hacía y que lo impulsaba cuando tenía aflicciones, cuando de alguna manera lo maltrataban o le daban algunos azotes, y él observaba. Su vista no estaba puesta en el sufrimiento, su vista no estaba puesta en esta tierra, su mirada estaba clavada en la eternidad, su mirada estaba puesta en lo eterno, su mirada estaba en que un día iba a estar frente a frente con Dios, y Dios le iba a decir: venid, bendito de mi Padre, ven a este reino que está preparado para ti. El apóstol Pablo no se ponía ahí a decir: pero mira cómo sufrimos nosotros los apóstoles, y estar ahí. Por supuesto que como humano tenía dolor, pero amado, estaba anclado en el cielo, y su esperanza, por eso le llama a Pedro una esperanza viva, una esperanza verdadera, una esperanza de verdad a la cual es digna de que nosotros creamos. Quisiera que hagamos una oración para que Dios nos bendiga, para que Él sea con nosotros, ¿verdad? Señor, te damos las gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias por todos los oyentes, por cada una de sus vidas, por cada una de sus familias. Te pido que abra sus oídos, que abra su corazón, Señor, y que esta esperanza viva y la bendición de todo aquel que te sigue pueda hallar un lugar en su corazón de cada uno de los oyentes, Señor. En el nombre de Cristo, encarecidamente te suplico que toques los corazones, Señor, que doblegues las voluntades, Señor, para que te puedan servir, para que te puedan seguir, que me ayudes a explicar este tema, Señor, con tu gracia bendita, con tu preciosa gracia, me ayudes a enfocar el tema, Señor. En el nombre de Cristo, te suplico que así sea, Señor. Gracias te doy y ponemos la reunión en tus manos, Señor. Tú bendigas a cada persona aquí reunida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados, entonces es importante que no perdamos de vista los textos que acabamos de leer y que valoremos esa herencia incorruptible a la que Dios nos está llamando, ¿verdad? Nosotros quizá podemos disfrutar de alguna herencia en esta tierra, ¿verdad? Quizá un terreno, debe ser algo muy grato, ¿verdad?
Debe ser algo muy grato recibir una casa y quizás sin haber trabajado en ella, ¿verdad? Debe ser algo muy grato recibir un terreno donde vivir, donde edificar una casa, y es algo muy grato. Pero la cuestión de aquí de lo que hay en este mundo, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que no pusiéramos confianza en cuestiones de ese tipo, en las riquezas, en las posesiones, sino que pongamos los ojos en las cosas de arriba, es decir, las cuestiones que tienen que ver con la eternidad. En ocasiones el ser humano no se preocupa tanto por lo eterno, ¿verdad? Se preocupa mucho por aquí, por lo terrenal, pero es importante que echemos un ojo en las cuestiones eternas. ¿Sí? ¿Dónde estará por toda la eternidad tu alma? ¿Dónde estará tu ser interno? ¿Estará junto a Dios o estará alejado de Dios? Es importantísimo reflexionarlo, ¿verdad? Decía yo una herencia, ¿verdad? Que si alguno de nosotros en el testamento de nuestros padres apareciera, ¿verdad? Que a ti o a mí nos van a heredar un pedacito de tierra, una vivienda, nos pondría muy contentos, nos pone muy felices. Amado, pero podrías disfrutar de esa herencia, ¿cuántos años? ¿50 años? ¿60 años? ¿80 años? A lo mucho. Pero la herencia, la que Dios te quiere dar, la que no se corrompe ni se marchita, es una herencia, amado, para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Es una herencia la que Dios va a estar presente ahí contigo, ¿verdad? Es una herencia muy distinta a la que pudiéramos de forma terrenal recibir. Acuérdate que Él habló acerca de las riquezas y Él dijo que hiciéramos nuestros tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra, en los bancos. ¿O dónde dijo que hiciéramos los tesoros? En el cielo, ¿verdad? No aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra dice que el orín, ¿verdad? Corrompe lo que pudiéramos llamar una riqueza aquí terrenal. Se corrompe, se acaba, se echa a perder, amado. Y la herencia a la que Él nos invita es una herencia que jamás se va a corromper. Jamás se va a corromper y no se marchitará ni se va a contaminar. Es una bendición creer en el Evangelio, amado. Creer en el Evangelio bendice, nos lleva hasta allá, hasta la eternidad, ¿verdad? Pero bendice incluso a los que habitan alrededor de nosotros. Estoy seguro que recuerdan un personaje bíblico llamado Cornelio. Cornelio fue un hombre muy piadoso, con mucha devoción a Dios, de tal manera que él hacía oraciones, daba limosnas, ¿verdad? Y oraba, dice la Biblia, oraba a Dios siempre. Quisiera yo que a través de un pasaje que tiene que ver con Cornelio en el libro de los Hechos, podamos ver la bendición, aquel que acepta el llamado, la bendición, capítulo, pues ¿quieres proyectar la segunda diapositiva? Hechos capítulo 10, versos 1 al 8, ¿ok? Vamos a darle lectura. A través de este texto o de este pasaje lo que vamos a ver es la bendición que recibe un hombre por aceptar el llamado y cómo esa bendición se hace extensiva a la familia, cómo esa bendición se hace extensiva a los amigos, cómo esa bendición se hace extensiva a la gente que nos rodea, ¿ok? Dice así, hablando de Cornelio, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hago una pausa en esos primeros dos versos. La primera parte dice, era piadoso, temeroso de Dios, pero tiene una acotación, amado. Dice, temeroso de Dios con toda su casa. En sí mismo este texto ya tiene aquí una bendición para los de su casa, amado. Cuando hay un cristiano que influencia de una manera positiva, de una manera
correcta, de una manera verdadera, de una manera certera. ¿Qué es lo que ocurre, amado? Sé que no todos nuestros hogares son cristianos. Nosotros deseáramos que toda nuestra familia fuera cristiana, pero vemos aquí un ejemplo de un cristiano que era temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, estaban de acuerdo todos sus familiares, ¿verdad? Veían quizá a ese hombre con una tal devoción que decían, pues nos unimos, ¿verdad? Y anteriormente se tenía todavía todavía en algunas familias, ¿verdad? Quizás se tiene ese respeto por el líder de la familia, pero mayormente en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, dense cuenta, era un centurión, una persona que trabajaba en el gobierno, ¿verdad? En las cuestiones de la milicia, y entonces temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que no está divorciado lo que tiene que ver con un trabajo, a pesar de que sea de carácter militar, y no está divorciado con el amar a Dios, ¿verdad? A veces quizá algunas personas lo asocien con alguien que no tiene responsabilidades, o lo asocien con alguien que no tiene cargos tan fuertes, tan importantes, pero yo aquí veo a un hombre, un centurión, ¿verdad? Alguien que tenía cierta posición y dentro del gobierno y la milicia, y entonces eso no le quita a este hombre que dice que era temeroso de Dios, era piadoso con toda su casa. Qué precioso cuando tienes a alguien, ¿verdad? Como cierta autoridad, con cierta autoridad, pero esa persona, ¿verdad? Esa persona es justa, esa persona es piadosa, esa persona es temerosa de Dios, es algo precioso. No está divorciado el que puedan servir en algo, ¿verdad? En el gobierno y que puedan servirle a Dios, ¿verdad? Por supuesto que se puede hacer ambas cosas, ¿sí? Siempre y cuando el primer lugar lo tenga Dios, ¿ok? Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. También es algo importante que quiero mencionar, porque tiene que ver con el llamado. Una persona, hace 8 días hablábamos de llamados específicos, llamados universales, ¿verdad? Pero este hombre aceptó el llamado en el sentido de comprometerse con Dios. Este hombre aceptó el llamado en el sentido de que buscaba esa comunión con Dios. Este hombre había aceptado el llamado en el sentido de que se compenetraba en esa oración de la ley de Dios en su corazón. Este hombre llamado Cornelio bendijo a los suyos con aceptar ese llamado. Y es importante que padres de familia comprendan que al tú aceptar el llamado, es de bendición para los de tu casa. Al tú aceptar el llamado, es bendición para tus hermanos. Que al tú aceptar el llamado, es de bendición para tus vecinos. Que al tú aceptar el llamado, es de bendición para tus compañeros de trabajo. Que al tú aceptar el llamado, es de bendición para todos aquellos que te conocen y que saben que eres cristiano. Que al tú aceptar el llamado, es porque toda la gente que te rodea debe saber que hay un Dios todopoderoso y que está llamando a una esperanza viva. La gente de este mundo vive agobiada, vive con dolor y necesita que nosotros les demos el mensaje. Le demos un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, por supuesto de arrepentimiento, pero también de esperanza. Por supuesto de perdón de pecados, pero también del cielo. Entonces, este hombre oraba a Dios siempre. Que se pueda decir, ¿verdad?, de los que estamos aquí presentes, en aquel día, en un día donde lleguemos al cielo, y que se pueda decir de nosotros, amado, no por jactancia, pero que se pueda decir que verdaderamente somos personas comprometidas, que verdaderamente desde hace años hemos aceptado el llamado y lo hemos aceptado, pero seriamente, con compromiso, con amor a Dios, con devoción a Dios, con pasión hacia Dios. Y entonces no oremos por obligación, no oremos con pesar, no oremos porque tengo que orar, sino oremos porque anhelamos estar en la presencia de Dios, porque anhelamos descansar en Dios, porque anhelamos depositar nuestras ansiedades en Dios, porque necesitamos poner delante de Dios el dolor de nuestros vecinos, porque necesitamos poner delante de Dios los problemas de la familia, ¿verdad? Y entonces, amado, esa devoción que se pueda decir que fulanito de tal, ¿verdad? El hermano
y que oraba o que ora a Dios siempre. Porque cuando nosotros tenemos ese compromiso, amado, de orar a Dios siempre, jamás Dios sería imposible que Él no nos escuchara, que Él no nos atendiera, que Él no nos contestara nuestras oraciones. No es posible. Él no se puede negar a sí mismo. Cuando hay un cristiano comprometido, un cristiano que ora, un cristiano que llora delante de los pies de Dios, hay respuestas de Dios, amado. Hay bendición de Dios. Hay un compromiso como con este hombre. Este era un hombre de ese lugar de Cesarea, amado. Pero Dios está atento a las oraciones y Él lo escuchó a este hombre. Verso 3, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. También había un soldado que era, ¿verdad?, con devoción a Dios, ¿no? Un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ok, se le aparece el ángel y entonces continuamos. Ok, y mientras Pedro estaba allá en casa de un Simón curtidor, y ahí llegan el soldado, ¿verdad? Llega la comitiva de parte de Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, recuerden que dice la Biblia que él vio un lienzo, ¿verdad?, que del cielo bajaba y tenía de toda clase de cuadrúpedos, ¿verdad? Y él dijo, Pedro, le dijo Dios, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y esto fue hecho por 3 veces, dice la parte que no leímos. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, esa que yo les estaba mencionando sobre el lienzo que descendía desde el cielo, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Importante, ¿verdad? El testimonio. Debe ser evidente que Dios está en nosotros. Varón justo y temeroso de Dios, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y esta parte es importante que nosotros la resaltemos, ¿verdad? Porque un hombre que ha sido bendecido con el llamado de Dios y que está en oración con Dios y que está en comunión con Dios, su bendición, miren hacia dónde se va, convocando a sus parientes y a sus amigos más íntimos. La bendición, Cornelio la compartió con sus parientes y con sus amigos más íntimos. Y es por eso esta partecita de la Biblia la que tomo para mencionar que cuando un hombre de Dios se compromete con él, la persona, el cristiano, el que acepta el llamado, es de bendición para sus parientes. Es de bendición porque ese llamado también puede ser a esa vida santa, ¿verdad? Ese llamado para tu hermano, para tu hermana. Y qué glorioso, qué precioso es cuando un familiar viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Y la vida se transforma de una vida de tinieblas a una vida llena de luz, de una vida de sufrimiento, ¿verdad? A una vida de sufrimiento, pero con Dios de tu lado. De una vida de sufrimiento, pero no por el pecado, por otras razones, ¿verdad?
quizá por enfermedad, quizá por alguna otra cuestión, pero no por el pecado. Entonces, que Dios nos permita tener esa bendición en cada uno de nosotros para que seamos de bendición a nuestros parientes, para que seamos de bendición a nuestros amigos, para que seamos de bendición a aquellos que nosotros queremos, aquellos que nosotros, ¿verdad?, en los lugares diferentes, esferas en las que nos movemos, nosotros seamos bendición, seamos un medio, seamos un canal para que esas personas puedan acudir a Cristo. Bien, entonces invitó a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿verdad? Ok, Pedro permitió que se le adorara. No lo permitió porque la adoración solamente es a Dios. Y entonces le dijo, levántate, pues yo mismo soy como tú, solamente que Dios me ha bendecido, ¿verdad? Pero adora a Dios. Y ese mismo concepto lo vemos en el Apocalipsis, ¿verdad? También quieren adorar a un ángel y el ángel, yo soy consiervo contigo y con tus hermanos, ¿verdad? Adora a Dios. Es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta este aspecto, hasta que, aunque no tiene relación con el tema, que lo vayamos aprendiendo, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo que la Biblia nos enseña a que la adoración solamente es a Dios. Oye, pero es que era Pedro, era el apóstol. Y pues sí, pero Pedro le dijo, no, gracias, ¿verdad? Yo no, yo también tengo la bendición de Dios, la gracia de Dios. Recuerden cuando en un lugar el apóstol Pablo ya habían traído toros y guirnaldas y las querían sacrificar y decían, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y entonces rasgaron sus ropas y se lanzaron, le dijeron, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, ¿verdad? Un discípulo, un apóstol, el apóstol Pablo, Pedro, el ángel del Apocalipsis, no se dejaron adorar, amado. No se dejaron adorar, porque tenían muy claro que la adoración le corresponde a uno, y ese uno es Dios. La adoración le corresponde a Él. Bien, verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, con la visión del lienzo que descendía del cielo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Siguiente, hermana. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Dense cuenta esta devoción de Cornelio. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje, hasta aquí. De cualquier nación, de todo aquel hombre que le teme y hace justicia, Dios se agrada. Es decir, Él no hace acepción de personas porque tú eres de una raza, yo soy de una, tú eres de otra. Dice,
como un principio general, el apóstol Pedro, ahí dice, Dios no hace acepción de personas, sino de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. ¿De qué nación? De todas las naciones, ¿verdad? Lo que le interesa a Él es lo que hay en nuestro corazón. Le temes a Él, obras sus mandamientos, te agradas, ¿verdad? Perdón, ¿le quieres agradar a Dios? Amado, eso es lo que le agrada a Dios, tu corazón dispuesto a obedecerlo, tu corazón dispuesto a dejarte guiar, tu corazón dispuesto a andar en la senda correcta, en la senda de Dios, seguir el camino de Jesucristo, ¿verdad? De cualquier nación que le teme y obra justicia, Dios se agrada, ¿ok? Entonces quisiera yo que en este momento, es un momento crucial en esta reunión, esta parte. ¿Saben por qué? Porque a partir de lo que él habló, personas que eran de otros lugares como Cesarea, las personas creyeron. No es una predicación de una hora, son unos versículos que el apóstol Pedro salieron de su boca llenos de poder, y había gente del otro lado que también estaba lista para recibir la bendición de Dios, y con esa predicación ustedes van a ver lo que ocurrió. Amados, no necesitamos un mes de predicaciones, no necesitamos 3 meses de predicaciones, no necesitamos quizá un largo año de venir y que te tomes tu asiento. Eres bienvenido todos los días que vengas, pero lo importante es que abras los ojos y te des cuenta de lo que se te está predicando. El apóstol Pedro solo abrió su boca, habló de Jesucristo. Ahorita vamos a analizar lo que él predicó. Habló de Jesucristo, habló de que murió, habló de que resucitó de los muertos. Amado, y bastó para que esta gente creyera. Dense cuenta que antes de esto, pregunto, ¿se predicó el evangelio a los gentiles antes de este acontecimiento? El evangelio, Jesucristo vino a ver a su pueblo, ¿verdad? Pero aquí ya Dios está abriendo la puerta para los de todas las naciones, para lo que le llamamos el pueblo gentil. Y entonces Él está abriendo ya la puerta, porque las naciones, Dios desea que bajo las condiciones que Él pone, ¿verdad? Que entren ya los gentiles, los de México, los de todo Latinoamérica, ¿verdad? Todas las naciones, amado. Entonces, pon mucha atención a la predicación. Piensa que estas palabras transformaron las vidas de las personas que escucharon. Y escúchalas, y vamos a tratar de ir aclarando cualquier detalle que aparezca, pero importante también, cree lo que estás escuchando, créelo, cree lo que estás escuchando, porque estas palabras produjeron en esas personas un cambio total, radical, de tal manera que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Dice así, el verso, ¿en qué verso vamos? En el verso 36. Aquí está, verso 36. Me regreso al 35. Sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿A dónde vino el mensaje primero? A Israel, ¿verdad? Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amado, ¿cuál es el evangelio de la paz? El evangelio de la paz, precisamente, es que antes de que el evangelio llegara a nuestras vidas están separadas de Dios, ¿verdad? Antes de que el evangelio de la paz hiciera las paces por medio de ese evangelio entre una persona y Dios, había una separación, hay una separación por el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el evangelio de la paz es precisamente que mediante Jesucristo, cuando hay un pecador arrepentido y cree en el sacrificio de Jesucristo, que Él lleva todos los pecados, que Él pagó por todas las maldades nuestras. Y cuando lo hacemos de manera personal, que yo a alguien de ustedes le pueda decir, platicando uno a uno, y yo le pueda decir, murió por tus maldades,
de forma muy específica a cada uno de ustedes. Murió por tus pecados, por la amargura, por tus malos pensamientos, por tu quizá amargura, ¿verdad? Quizá cuestiones que tienen que ver con pecados de todo tipo, de tipo sexual, de tipo ocultos ahí en el corazón como la hipocresía. Y entonces si hablamos en lo personal, y yo te digo, ¿sabes qué? Jesucristo, aparte de que murió por todos los de la humanidad, pero te estoy hablando contigo, murió por los tuyos, por tus pecados, de forma, ya no lo veas como de todos, velo de tu persona, murió por tus pecados, ¿sí? Entonces, precisamente ese evangelio de la paz es la única opción que la humanidad tiene, amado, para hacer las paces con Dios. Entonces, cuando esa persona que está arrepentida, que confesó a Dios sus pecados y que también pidió perdón a aquellas personas que ofendió, así como le pidió perdón a Dios, también le pidió perdón a las personas que ofendió, entonces esa persona cree que es posible estar limpio de todo pecado mediante Jesucristo. Y la persona lo cree, amado. ¿Qué es lo que viene a esa persona? ¿Qué es lo que viene a esa persona? Viene una profunda paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo le lavó, porque Jesucristo le limpió, lavó la conciencia manchada de pecados, le lavó, le limpió de toda maldad, de lo más sucio, de lo más ruin, de lo más maldadoso que haya sido. Dios vino, cosas que nadie de los demás sabemos acerca de ti, pero Dios vino, trató contigo, te lavó, te limpió. Y es el evangelio de la paz, porque trajo la paz de tu persona para con Dios. No había otra forma de traer la paz a tu corazón, no había otra forma de traer la paz a tu conciencia. ¿Qué ocurre cuando pecamos y cometemos cosas muy ruines, muy feas? Defraudamos a nuestros padres, defraudamos a nuestra pareja, y son cuestiones que se agolpan cuando Dios ya nos habló, se agolpan en la conciencia y no nos dejan. Y está el acusador ahí diciendo, no eres culpable porque permitiste esto, hiciste aquello, y todo el tiempo está ahí repitiéndonos y condenándonos. No eres digno de la esposa que tienes, no eres digno del esposo que tienes, y condenándonos y condenándonos. Y la única manera, amado, en la que Dios planeó y en la que Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito, es que Él lo dio, ¿verdad? Y el Hijo vino contento a salvar a la humanidad y a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y entonces, cuando Él, amado, cuando Él sufrió por nuestros pecados, la persona puede disfrutar de ser una persona justa como si nunca hubiera pecado. Ese es el evangelio de la paz. Sin Jesucristo no pudiera haber esa limpieza de conciencia, esa limpieza de pecados, esa nueva vida, esa nueva criatura. Amados, no podríamos volver a Dios sin Jesucristo en esa cruz. No podríamos volver a Dios. No podría haber paz en tu conciencia, no podía haber paz en tu alma, no podía haber paz en tu corazón. Y entonces, cuando Jesucristo, vuelvo a leer, amados, dice un rengloncito, amado, pero todo lo que encierra este renglón, dice que trajo el evangelio de la paz mediante Jesucristo. Ese es el evangelio que se nos ha predicado, el evangelio de Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. De la predicación del apóstol Pedro llevamos un renglón, ¿verdad? Llevamos solo un verso y tiene que ver con ese evangelio que a ti se te ha predicado una y otra vez. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Hacemos énfasis en el bautismo de Juan. Juan predicó el bautismo ¿de qué? El bautismo de arrepentimiento. Y las personas se formaban y venían, y era un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y Juan los bautizaba, ¿ok?
Y aunque Jesucristo no había pecado, vino a cumplir en ese bautismo, ¿verdad? Y entonces Jesucristo también participó de ese bautismo, aunque no por sus pecados. Él vino, ¿verdad? Le dijo Juan el Bautista: yo es necesario que vaya a ti, tú vienes a mí. Jesucristo le dijo: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Así le dijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces vino, ¿se acuerdan del verso donde está profetizado que iba a venir Juan el Bautista delante de Jesucristo? Isaías, voz del que clama en el desierto. ¿Cómo dice? Preparad calzada, ¿verdad? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Viene Juan el Bautista delante del Señor Jesucristo. Y aquí lo menciona también, ¿eh? Y acuérdense que también había unos que Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque venían a bautizarse, pero venían a bautizarse como una costumbre, como algo con lo que cumplir, pero no venían con un corazón arrepentido. Y entonces los reprende duramente Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces dice: primero, ¿verdad?, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, quiero verte arrepentido y yo con gusto te bautizo, pero arrepiéntete genuinamente. Y es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Ok, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ok, dense cuenta lo que encierra este versículo. Encierra que sanó al ciego, encierra que sanó a la suegra de Pedro, encierra que sanó al paralítico de Betesda, encierra que sanó, ¿a quién más? A los 10 leprosos, encierra que levantó a la hija de Jairo, encierra que levantó, ¿verdad?, al hijo de la viuda de, ¿cómo se llama la ciudad? De Naín, encierra que sanó a Bartimeo el ciego, encierra que resucitó a Lázaro, encierra, ¿qué más encierra este verso, amados? La mujer de flujo, amado, y en las siguientes generaciones encierra también lo que Dios ha hecho por ti, porque también en tu vida ha hecho milagros. Las personas que quizá han tenido una lesión en su cuerpo, una enfermedad, la cual te trajo a Jesucristo, algunos porque ya no podían caminar, algunos, aquí estás, amado. Agrégale esos milagros que Dios hizo en el pasado, agrégale los milagros presentes, agrégale lo que en tu vida de manera personal hizo, lo que no te contaron, lo que no leíste, lo que viviste, agrégale esos milagros, porque Dios en tu vida ha hecho milagros, te ha librado de la muerte, te ha librado de accidentes, te ha librado de muchas cosas, amado, que solamente todo el auditorio, si pudiéramos aquí redactar lo que cada uno de nosotros, sin mentiras, cosas veraces, ¿por qué tú estás aquí reunido con nosotros? Estoy seguro que encontraríamos algunos testimonios, muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Entonces Jesucristo anduvo haciendo todo eso, pero al final lo crucificaron, al final lo colgaron, al final, ¿verdad?, le dieron la espalda. Amado, era necesario que fuese muerto Jesucristo para que tú pudieras tener esperanza. Era necesario que Él muriera para que tú vivieras. Era necesario para demostrarte todo su amor, derramar toda su sangre, derramar todo su ser y hasta lo último, ¿verdad? Porque se sufre, en la cruz sufrió. Él no fue algo en lo que Él haya plenamente disfrutado. Por supuesto que Él veía que había generaciones en lo futuro que iban a ocupar de su salvación, que iban a ocupar de su sacrificio, pero, amado, también padeció, también sufrió injustamente, ¿verdad? Padeció el justo por los injustos, por todos los que teníamos tanta injusticia y tanta maldad, por todo aquello que nosotros cargábamos, que se agolpaba día a día en nuestras conciencias y que no lo podíamos quitar de nuestras espaldas. Jesucristo vino y nos lavó, amado. Y cuando decimos nos lavó en general, pero hay cosas que son
personales, y tú con Dios solito las tratas, ¿verdad? Porque Él se reveló y está dispuesto a revelarse a más de ustedes en cuanto a su amor y sacrificio, pero ya no de manera universal, de manera personal. Cómo Él te amó, cómo Él te ha amado a través de todos estos años y cómo Él te ha bendecido y cómo Él estuvo dispuesto a dar todo su ser y derramar su sangre por tus pecados, pero de forma ya personal. Ok, ¿puedes pasar a la siguiente, hermana? A este levantó Dios al tercer día, porque está incompleto si no mencionamos que Él resucitó. Pero Él resucitó, amado. La muerte no lo pudo detener, el Hades no lo pudo detener, sino que entonces Él estaba profetizado en el libro de los Salmos, ¿verdad? Y en el libro de los Salmos dice que no lo iba a tener ahí a Jesucristo, que no lo iba a retener ahí en el sepulcro, ¿verdad? Sino que iba a resucitar. Y entonces levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿A qué pueblo? Primero a los judíos, ¿verdad? Predicásemos al pueblo. Y es más, les dijo dónde iban a empezar, dónde iban a iniciar la predicación. Comenzando de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, pero dense cuenta, ese evangelio que está dado a un pueblo, ahora está saliendo. Y ahora está ya el centurión de Cesarea pidiendo palabra porque Dios deseaba bendecir a todo el mundo, amado. Y entonces, Dios ordenó de antemano y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Un día entregaremos cuentas, amado. Un día todos los presentes entregaremos cuentas ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y entonces es importante también en el Evangelio mencionar que hay un juez, ¿verdad? Y que Él nos juzgará de todas nuestras acciones. Dice otro texto bíblico complementando esta verdad: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, ¿qué les espera? Enojo e ira, tribulación y angustia a toda persona, ¿verdad? De los que no quieren creer y que contienden contra los mandamientos de Dios, amado. El Evangelio también incluye esa parte de la condenación de todo aquel que no quiere creer. Porque pudiera haber personas que cierren su corazón y digan, yo no quiero creer. Amado, también existe esa parte del Evangelio, que es que la persona viva alejada de Dios para siempre, eternamente. Y si hablamos de que el cielo es estar en su presencia, amado, hay otro lugar, ¿verdad?, donde no estará Dios. Entonces, todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, todas serán juzgadas, todas nuestras obras. Y aquí dice Dios, en el verso dice que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ok? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amados, es parte de lo que es el Evangelio, que tú creas en Jesucristo, que tú creas en ese bendito nombre que se dio debajo del cielo para que sean perdonados nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos versículos fueron, amado? Su predicación. ¿Como unos 8? 7 versículos, amado. Pedro solamente hizo referencia a Jesucristo, ¿verdad? Hizo referencia a todo lo que Él anduvo haciendo.
mataron colgándolo en un madero, resucitó, se manifestó a nosotros, y es necesario que tú creas en Él, ¿verdad? Porque le dicen, vamos a ser juzgados, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amado, ¿crees que esas personas que no conocían a Dios, crees que hayan tenido pecados? Yo creo que sí hayan tenido pecados. Y entonces les bastó escuchar que había un hombre mediante el cual se podían perdonar sus pecados, amado, y eso les bastó. Eso les bastó, y la bendición de Dios, Pedro lleno del Espíritu Santo, amado, amados, y es todo lo que con este contexto, amado, Dios bendijo a esas personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, ¿verdad?, que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amado, estoy muy consciente de que yo no soy el apóstol Pedro. Estoy muy consciente de que él caminó con Jesucristo, amado, pero también estoy consciente que el que bendice es el Espíritu Santo de Dios. Estoy consciente de que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición que Dios no da al Espíritu por medida, amado, y creo que entre los presentes hay gente que no ha tomado la decisión, la bendición de aceptar el llamado, tal como lo enseña, lo ilustra el título de esta reunión. Entonces, estoy consciente que no soy el apóstol Pedro, pero estoy muy consciente, amado, de que el mismo Dios que salvó al Pedro es el mismo Dios que me ha salvado a mí. Y es el que da la gracia para que este mensaje se transmita a las personas y que suceda lo que se llama salvación de los pecados. Estas personas, yo creo que tenían pecados, amado, y estaban muy necesitados de Dios. Y creo que las oraciones de Cornelio tenían que ver con recibir de Dios esa bendición. Las oraciones de Cornelio tenían que ver con él veía el sufrimiento de las personas. Él veía a las personas pecar, a sus parientes, a sus amigos, veía el sufrimiento de las personas. Creo que sus oraciones iban dirigidas a que Dios, ¿verdad?, a que Dios bendijera al pueblo gentil, a las demás naciones, amado. Y entonces, de esa manera, el Evangelio ahora es predicado a nuestra nación, es predicado a ti que estás en esta reunión, amado. Que tú puedes ser bendecido si aceptas, ¿verdad?, ese llamado, y pueden ser bendecidos tus parientes, tus amigos y todo tu entorno, todo tu alrededor, amado. Hay personas aquí que han pecado, hay personas aquí que han ofendido a Dios, que han desobedecido a sus padres, que han defraudado a sus padres, que no han respetado la voluntad de sus padres, porque quizás se sientan un poquito más listos que los padres, porque quizás se sientan que el padre se equivocó, que le falta sabiduría, y quizá te sientas más sabio que tu padre, que papá y mamá. Hay personas aquí que han ofendido a Dios, hay personas que no pueden con su carácter, que no pueden con esa naturaleza caída y siempre son tendidos a lo malo. Hay personas aquí que desean aquella esperanza con la que abrimos el tema, esa esperanza viva, esa esperanza inmarcesible, incontaminada. Hay personas aquí que han sufrido, hay personas que tienen dolor en su corazón, hay personas en este lugar que la conciencia no los deja,
Hay personas en este lugar que el acusador los está acusando constantemente mediante su conciencia, de día y de noche. Amado, porque lo que se necesita solo es creer en Jesucristo. Hemos mencionado arrepentimiento, fe en Jesucristo. Creo que no te falta información para creer en Cristo. Lo que te falta es dar ese paso y que invoques el nombre de Dios, le digas: Señor, ven a mi vida, quiero ser bendecido con ese llamamiento que tú hiciste a Cornelio. Quiero ser bendecido con ese llamamiento. Hermanos de la alabanza, ¿pueden pasar, por favor? Puedes poner el texto, hija, donde dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo, al final de su carrera, él dijo las siguientes palabras. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser sacrificado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Y cuando dice he peleado la buena batalla, se refiere a que de una manera noble, de que una manera gozosa, de una manera gozosa. Cuando dice peleado la buena batalla, es una confesión de todo lo que él hizo en vida, amado. Es una confesión de su vida empleada en el servicio de Dios. Ojalá pudiésemos nosotros, los que somos cristianos, expresar lo mismo. Y al final de nuestros días decir: he peleado la buena batalla. Gozosos poder expresarlo, amado. En segunda parte trae una metáfora que tiene que ver con la milicia. Dice: he acabado la carrera. Amado, es decir, he llevado a feliz término mi carrera. No dijo he ganado la carrera, sino que expresa que la ha llevado a feliz término. Y es particularmente apropiada para expresar aguante, el haber soportado en la vida para el servicio cristiano. También trae otra metáfora que tiene que ver, dice: he peleado la buena batalla. Cuando dice he peleado, dice el griego kalon agona egonismai, he luchado la lucha excelente, en todo conforme a las normas del juego. Amados, a punto de ser muerto este hombre, le quedaba ya poco por luchar. Cuando dice he acabado la carrera, he llevado a feliz término mi carrera. No ganado la carrera, sino que expresa que la ha llevado a feliz término. Cuando dice he guardado la fe, es decir, preservado intacta la fe. Pablo usa aquí no el verbo pulazo, que significa es custodiar, como un guardián, para que nadie se lleve el objeto que se guarda, ni lo perjudique, sino usa el verbo tereo. El verbo tereo tiene que ver o significa que el objeto guardado no sufra ninguna corrupción en su interior. Cuando él dice he guardado la fe, él está diciendo mi fe está intacta, no está corrompida, está intacta, no sufrió corrupción, la fe en Jesucristo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la esperanza del apóstol, amado. Y esa esperanza es la que habita en cada uno de los que somos cristianos. El apóstol Pablo sufrió muchas cuestiones. Siguiente diapositiva, hija.
Sufrió algunas cuestiones, ¿verdad? 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. Acuérdense que él trabajaba, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amados, por supuesto que sufrió el apóstol, pero ¿qué tiene que ver el sufrimiento con la esperanza? Él mismo se acuerdan que él anhelaba ya estar en el cielo, porque yo mismo deseo ya estar en la presencia de Cristo, pero decía que es necesario, era necesario que se quedara por las iglesias. Amados, ¿te das cuenta cómo aferrarnos a este mundo es aferrarnos al sufrimiento? Aferrarnos a este mundo es aferrarnos a la hostilidad. Aferrarnos a este mundo es aferrarnos al llanto, al lamento, a la aflicción. No digo que no deseemos vivir, amado, porque es importante que más personas conozcan este mensaje, que podamos darles esperanza, esa esperanza que solo Dios da, que podamos compartir esa esperanza, que mediante una vida recta, mediante una vida ejemplar, podamos compartir esa esperanza y tú ser un canal de bendición, porque el título de hoy es, ¿verdad?, la bendición de aceptar el llamado. Que tú puedas aceptar ese llamado, hermano, y que pueda ver qué bendición traes a tu familia, qué bendición traes a tus hijos, qué bendición a tu descendencia por generaciones, qué bendición a tus amigos, a los que quieres, con los que te agrada estar. Qué bendición les traes, amado, y qué bendición tan preciosa al Dios otorgarte esa esperanza de vida eterna, la esperanza incontaminada, inmarcesible. Qué privilegio tener la oportunidad de aceptar ese llamado. Vamos a entonar un canto. Puedes estar orando en tu lugar, puedes meditar el canto. Dios está aquí con nosotros, amado, no tengas dudas. Dios está con nosotros, Él desea bendecirnos. Ábrele tu corazón, amado. Él ha estado tratando contigo continuamente, muchas veces ha estado tratando contigo. Nosotros no queremos engañarte. Lo que Dios desea ofrecerte es una esperanza viva, amado, una esperanza real, el cielo, la eternidad, Cristo, que se acabe el sufrimiento, el llanto, el lamento. ¿Vas a aceptar ese llamado, hermano? Amado, ¿vas a abrir tu corazón a Dios? Hay gente que nos acercamos a Dios, pero no teníamos ya una razón para vivir. Nuestra esposa nos había dejado, nuestra familia nos había dejado, no teníamos ya algo que nos impulsara. ¿Y sabes qué? Llegó Dios a nuestra vida. Llegó Dios y nos dio una razón para poder vivir. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.
vivir. Me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor Cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amados que han escuchado el mensaje del día de hoy, quisiera que se pongan de pie las personas que han aceptado ese llamado, que han aceptado esa bendición de caminar con Cristo, para que te llevemos en nuestras oraciones, para que estemos fervientemente orando por ti, para que podamos conocer tu compromiso también, compromiso que tengas con Dios. No es con nosotros, es con Dios el compromiso. ¿Qué es aquello que les impide a los que no han aceptado el llamado
¿Qué es aquello que aún te detiene? ¿Qué es aquello que te perturba? Podríamos platicar acerca de tu situación muy personal. Lo que deseamos es ayudarte, no presionar a nadie. Es un llamado en el cual se va con gusto, se va gozoso. Recuerda el llamado que le hizo Dios a Mateo. Él hasta hizo un convivio, hizo una fiesta, invitó a sus amigos cuando él decidió seguir a Cristo. No es algo en lo cual nos tengan que presionar. Es algo en lo cual tú eliges y lo haces con gusto, lo haces gozoso, porque es un llamado precioso. Señor, gracias por todas las personas que han sido bendecidas al aceptar este llamado, al responder a tu llamado. Te ruego que los bendigas, Señor. Te ruego que cada día tú pongas en su corazón el anhelo de buscarte, Señor, de estar en tu presencia. Te ruego que los revistas de fe cuando la fe se está enflaqueciendo, cuando hay dificultades, que tú les des fe, Señor, para luchar contra las adversidades, Señor. Te suplico, Padre mío, que te les reveles de forma muy personal lo que hiciste tú en la cruz por sus pecados. Señor, te ruego encarecidamente, Señor, que ese primer amor que tú les das por ti jamás lo pierdan, Señor. Te ruego que pongas en ellos el deseo de conocerte más a través de tu palabra. Te ruego, Señor mío, que los hagas fervientes en oración, Señor, diligentes en buscar tu rostro cada día, Señor. Te ruego que los ayudes a ser ejemplo en el lugar donde trabajan, Señor. Te ruego que los ayudes a ser ejemplo en su familia. Gracias por traer bendición a su familia, como lo platicábamos, Señor, como lo predicábamos. Bendición a los suyos, bendición a sus amigos, Señor. Gracias por esa esperanza que les has dado en su corazón de creer en lo eterno. Gracias porque nos muestras que este mundo está lleno de hostilidad, lleno de imperfecciones, lleno de aflicciones, lleno de dolor, Señor. Pero lo que tú nos prometes jamás se corromperá. Lo que tú nos prometes, estar en tu reino eterno, no se va a marchitar, Señor. Va a estar floreciendo todo el tiempo, Señor. No se va a contaminar. Ahí no entrará lo sucio, ahí no entrará lo contaminado, lo corrompido, Señor. Muchas gracias por esa esperanza que tú nos das, Dios. Muchas gracias por las personas que se han puesto de pie, Señor. También te ruego por los que están sentados, Señor. Te ruego que nos ayudes a ministrarlos, que nos ayudes a aconsejarlos, que nos ayudes, Señor, a mostrarles que el cristianismo vale mucho la pena, Señor. Tiene promesa en esta vida y en la venidera, Señor. En el nombre de Cristo, a todo joven te los encargo, Señor mío, que tú los bendigas, los ayudes. Padre mío, no perdemos la esperanza, no perdemos la confianza de que tú alcances a todos nuestros jóvenes, Señor. Padre, bendice a todos nuestros niños que están en la dominical. Padre mío, deseamos que sean cristianos, que sean personas de bien. Tú sabes cómo está esta sociedad tan llena de homicidios, Señor, tan llena de robo, tan llena de cosas tan terribles, Señor. Deseamos que nuestros hijos sean como luminares en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Te bendecimos por tu asistencia en esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Amén y amén.